Hola, bueno, entramos ahora a un nuevo estadio del desarrollo del espíritu, que es la razón. Repasemos un poco cómo venía la cosa. La conciencia en su primer grado es abstracta y general, porque su contenido, su conocimiento es el del objeto. El segundo grado, que es la autoconciencia, ya es concreta porque se ha dado su contenido, ya se sabe a sí misma. Pero todavía se trata del yo individual. Ahora, el tercer momento es el de la razón, que vendría a ser la síntesis de las dos anteriores, o sea, la conciencia del objeto y la conciencia de sí misma. La autoconciencia, para afirmarse a sí misma, ¿qué hacía? Negaba al mundo. Ahora, la razón aparece cuando la conciencia se da cuenta que aquello que ella tenía por verdad absoluta no es más que sí misma. Hegel define a la razón como esta certeza de la conciencia de ser toda la realidad. Dice él que cuando levanta el velo que lo separa del mundo, se encuentra a sí misma como si se tratara de un espejo. Y la razón va a absorber el mundo en sí misma, porque para ella la realidad, en tanto la conozco, no es más que la razón. Y aquí viene esta frase famosa de Hegel, que lo real es racional y lo racional es real, que ha dado lugar a muchos debates. En otra obra, Filosofía de la Historia, un poco para glosar esta frase de lo real es racional y lo racional es real, dice: cuando miramos racionalmente al mundo, el mundo nos devuelve una mirada racional. Esto quiere decir un poco, dicho en otros términos que no son los de Hegel, sino de por ahí de Heidegger, más adelante, que el mundo es concepción del mundo, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de lo que es el mundo y esto es lo que se nos devuelve cuando miramos. Por eso lo real es racional y lo racional es real. Y por otra parte, esto también es la actitud del idealismo. Claro que no el idealismo hegeliano, sino el de Kant, al cual justamente Hegel lo critica porque dice que es un idealismo subjetivo, que parte de la razón, ¿no? Que es la razón del sujeto, y considera que las categorías son los medios por los cuales hago míos los objetos. Recordemos Kant: yo conozco en tanto aplico al fenómeno que me viene, que son los datos del sentido, las categorías. Y esto es idealismo porque yo no concibo como más importante el objeto en sí, sino mi concepto del objeto. Hegel critica este idealismo subjetivo porque dice que se queda en un yo abstracto, contrapuesto al mundo. Del mismo modo que la conciencia religiosa, que la conciencia desgraciada que vimos la vez pasada, que se sustraía del mundo a través del ascetismo, se separaba. El tema es que el yo se identifica con el mundo, pero al mismo tiempo se le opone. Y esto se ve tanto en lo teórico como en la praxis, en el campo ético, donde el deber se contrapone al ser del mundo fáctico. Recordemos Kant, porque Kant dice que el hombre tiene que cumplir con el imperativo categórico. Un imperativo, por otra parte, que es una pura forma vacía, que no tiene contenido. Recordemos que esto nosotros lo vimos en los escritos juveniles, en los anteriores encuentros, y donde vimos que Hegel anteponía a ese deber ser kantiano, vacío, sin contenido, la vida en la eticidad de una comunidad, o sea, en la vida concreta de una comunidad, con sus creencias, sus costumbres, sus valores. Decíamos entonces que el yo se identifica con el mundo, pero al mismo tiempo se le opone.
Y dice Hegel que esa identificación todavía no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? Porque tiene que estar mediada por la acción histórica. Y acá todavía estamos en la conciencia individual. Estamos todavía en el momento kantiano del idealismo subjetivo. Y Hegel identifica esta actitud idealista con la aparición del mundo moderno. Veamos ahora entonces cómo Hegel describe, bien podemos decir que narra, porque todo en la fenomenología tiene un tono de relato, el despliegue de la razón en su proceso dialéctico. Como en casi todos los momentos de la fenomenología, él va a recurrir a distintas figuras que pueden provenir tanto de la ficción como de la realidad histórica, de la acción histórica. Este proceso dialéctico de la razón se desarrolla en varios momentos. El primero es la razón observadora, que es la que caracteriza la actitud teórica, ¿no? Teoría es contemplación, ¿no? Y el hombre aquí en esta actitud busca conocer el mundo, observa y lo conoce a través de la sensación, la percepción y el entendimiento. Es exactamente el momento kantiano, ¿no? Hasta aquí la razón observadora busca conocer la naturaleza, no transformarla. El segundo momento de la razón es el de la autorrealización de la autoconciencia práctica. Esto es de la autoconciencia que actúa y que por tanto transforma. Este momento también atraviesa varias fases a través de las cuales la autoconciencia va experimentando la contraposición y la unidad a la vez de su voluntad y el mundo. Claro que ahora se presenta otra situación, porque dado que ella se sabe ahora ser toda la realidad, no puede destruir lo otro, porque se destruiría a sí misma. Por tanto, va a buscar su relación con lo otro sin destruirlo. Y se va a buscar entonces en otras autoconciencias. El desarrollo total apunta a una meta que es el dominio de la eticidad, esto es de la realidad efectiva, lo que se ha dado históricamente. Y para llegar a esa meta, tiene que entrar en conflicto con el mundo. Con un mundo, claro, que ya no es el mundo natural, ni tampoco es ese mundo del más allá de la conciencia desgraciada, la conciencia religiosa que oía del mundo, sino el mundo humano o mundo histórico, o sea, ese todo de los individuos que viven en una comunidad. En un comienzo, la autoconciencia parte de la creencia en una armonía del mundo con la individualidad. Y por tanto trata de gozar, ser feliz, busca el placer mundano, un placer individual. Este parece ser el caso del primer Fausto. Esta es una de las figuras que utiliza. Fausto es un intelectual que se siente hastiado de la pura contemplación del mundo de la ciencia, quiere sentir la plenitud de la vida, el placer, el goce. Y en pos de su total independencia de esos mandatos morales de la sociedad, hace un pacto con el diablo. En busca de su autorrealización, seduce a Gretchen para lograr su reconocimiento. Pero le da una pócima para dormir a su madre y se pasa la dosis, por lo que la madre muere y Gretchen es condenada a muerte. Hegel dice que esto es una verdadera tragedia filosófica, porque Fausto buscaba la vida y encuentra la muerte. Al fin se desilusiona porque se da cuenta que el mundo le es ajeno
que se le resiste y que finalmente lo arroja a un destino trágico. Aquí en este momento termina esta figura del Fausto y la conciencia renuncia entonces a su placer individual y se propone reconfigurar el mundo. Así se convierte de hedonista en una moralista sentimental que quiere cambiar el mundo y sigue lo que Hegel llama la ley del corazón y el delirio de la presunción. Este es el título de la nueva figura. Lo que se busca aquí es realizar el bien de la humanidad. Hegel parece hacer referencia al héroe romántico, el protagonista, de hecho, el protagonista de Los bandidos de Schiller. Pero aquí, una vez más, la autoconciencia se ve frustrada porque descubre el abismo que la separa de la razón del mundo. Este héroe abnegado descubre que el mundo no está esperando realmente su intervención salvadora y se ve obligado a renunciar a su deseo, a su obstinación, también a su presunción, para someterse al orden supraindividual que ya impera en la comunidad, o sea, a la realidad efectiva. La crítica que Hegel hace a esta conciencia es que esa misma noción de ley del corazón es una contradicción, porque lo que tiene que ver con el corazón es de carácter individual y la ley es algo de universal, o sea que quiere imponer a todos una ley que es individual. Al fin, el resultado en la obra de Los bandidos es una guerra de todos contra todos, lo cual muestra que ese es el curso del mundo. Y la conciencia, una vez más, fracasa y no logra alcanzar su anhelo de mejorar el mundo. Con esto llegamos a la otra figura, que más bien es como una continuación de la anterior, que Hegel titula La virtud y el pulso del mundo. ¿Por qué la virtud? Porque ese sacrificio y abnegación de la autoconciencia es experimentada por ella como virtud. ¿El virtuoso qué quiere hacer? Quiere ir contra el curso del mundo, pero como lo hace según un punto de vista individual, no lo logra. Para ello tendría que integrarse a un mundo ético, un concreto histórico. Y solo al tomar conciencia de esa necesidad de integrarse, la conciencia alcanza su realización. Que recordemos, no se da de una vez, sino que es un proceso, un devenir que debe pasar también por la lucha con los intereses particulares. Hegel habla de una causa, una tarea, una misión, una actividad que une al hombre con la comunidad o con la humanidad también. Así la razón adquiere la experiencia de sí como realidad efectiva y pisa el terreno del espíritu, reconociendo a su vez la unidad concreta con el mundo. Comienza entonces una relación positiva con el otro. En la etapa anterior trataba de superarlo. Lo real aparecía como siendo la autoconciencia y la conciencia no comprendía el mundo. Ahora la conciencia, en tanto razón, vuelve al mundo en forma positiva. La otredad ya no es una piedra en el zapato, sino el escenario de su propio desenvolvimiento en que se encuentra a sí misma. Ahora sí que es cuando la conciencia sabe que ella es toda la realidad. Y a esta forma de relacionarse con el mundo Hegel la llama idealismo. Pero ya lo dijimos antes, pero es bueno volverlo a repetir. Idealismo que ya no es subjetivo como el de Kant. El idealismo kantiano
consistía en decir que solo conocemos los objetos filtrados por nuestros esquemas mentales y categorías. Y encontramos racionalidad del mundo porque nosotros la ponemos ahí. O sea, lo que quiere decir es que nosotros ordenamos el mundo conceptualmente. Como decía antes, tenemos un concepto de mundo. Y eso es lo que Hegel llama idealismo subjetivo. Es una realidad solo para la conciencia. La realidad en sí, lo que la cosa sea en sí mismo, no se conoce. O sea que hay una especie de dualismo. Una cosa es lo que se conoce y la otra cosa es lo real. Para Hegel la cosa es diferente, porque para él la razón debe operar dialécticamente. O sea, no vale eso que hace Kant de tomar los conceptos aisladamente, porque son abstractos, sino que los conceptos, el conocimiento debe colocarse en el movimiento dialéctico de afirmación y negación. O sea que la verdad se revela históricamente, es proceso, y la verdad, como siempre vamos a repetir, está en el todo. Bueno, hasta aquí todo por hoy, y para la próxima vez vamos a entrar al tema del espíritu, finalmente.